Son las 7:30 de la mañana. La luz del sol apenas empieza a filtrarse por las cortinas, pero en esa habitación el aire se siente pesado, metálico. Un niño de 7 años está parado al borde de la cama matrimonial. Debería haber olor a café, a desayuno, al ruido habitual de una madre despertando a sus hijos. Pero solo hay silencio. Dalton se inclina sobre el colchón. Su mamá, Jennifer, está ahí, pero hay algo terriblemente mal en la forma en que su cuerpo descansa sobre las sábanas. No es una postura de sueño, es la postura de alguien que ha caído. Y entonces, sus ojos de niño captan lo que nunca deberían haber visto. Antes de continuar, te pido un favor enorme. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Aquí investigamos a fondo y con mucho detalle, pero como tocamos temas sensibles, el algoritmo no siempre nos favorece. Tu like es vital para romper esa barrera y apoyar este trabajo. Muchas gracias. Sangre seca bajo la nariz de su madre, una herida oscura en su cabeza y, descansando ominosamente sobre la almohada, a centímetros de su rostro, un revólver. En ese segundo, la infancia de Dalton se rompe para siempre. ¿Qué tal? Para entender la magnitud de lo que vamos a ver hoy, he decidido cambiar un poco las reglas del juego. No les voy a soltar toda la historia de golpe. Este es uno de esos casos, el de Jennifer Corbin y Dolly Hearn, que necesita ser desmenuzado capa por capa. Vamos a vivir esto cronológicamente, tal y como lo vieron los detectives, tal y como lo vivió la familia. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a salir los nombres, las pruebas y los giros de tuerca, quiero que ustedes sientan la misma confusión y el mismo horror que sintieron los investigadores en tiempo real. Créanme, es la única forma de entender realmente la oscuridad humana que se esconde aquí. Así que, ajusten sus asientos, porque nos vamos directo a Beaufort, en el estado de Georgia. Imaginen el típico sueño americano, pero no cualquiera, sino ese que nos venden en las películas de Hollywood. Beaufort es una de esas ciudades de postal. Estamos hablando de casas inmensas, mansiones prácticamente, con jardines delanteros donde el pasto está cortado con una precisión quirúrgica, de un verde tan intenso que parece pintado. Es un lugar donde las calles son anchas, tranquilas, donde los vecinos no solo se saludan, sino que saben exactamente quién eres, dónde trabajas y a qué hora salen tus hijos a andar en bicicleta. Es esa burbuja de seguridad donde uno piensa, aquí nunca pasa nada malo. Y para ponerle más contexto a la escena, estamos en plena época navideña. Diciembre en Georgia. El espíritu festivo estaba a todo lo que da. No había una sola casa en la cuadra que no estuviera compitiendo por ser la más brillante. Luces parpadeando en los porches, coronas de pino en las puertas, renos inflables en los jardines. Todo gritaba alegría, familia y paz. Pero el 4 de diciembre de 2004, esa paz de tarjeta navideña se hizo pedazos. Volvemos a esa mañana fría, alrededor de las 7:30 am. Dalton, el hijo mayor de Jennifer Corbin, abre los ojos. Para él era una mañana cualquiera. Tenía esa rutina sagrada de los niños a esa edad, levantarse y correr a la cocina para desayunar con su mamá. Pero esa mañana, la casa estaba sumida en un silencio extraño. Nadie lo había ido a despertar. Extrañado, con sus pasitos resonando en el pasillo vacío, camina directo hacia la recámara principal. Empuja la puerta. Ahí estaba Jennifer. A primera vista parecía que seguía dormida. Pero Dalton, con esa intuición que a veces tienen los niños, notó que algo no cuadraba. Ella estaba de lado. Sí, pero el ángulo era antinatural, rígido. Se acercó despacito, llamándola. «Mami, mami». Ninguna respuesta. Al llegar al borde de la cama, la realidad lo golpeó, viendo de su nariz, manchando la almohada. Vio la herida abierta en la cabeza. Y ahí, brillando con el reflejo de la luz de la mañana, el arma de fuego sobre la cama. El terror que debió sentir ese niño de 7 años es algo que no puedo ni describir. El pánico se apoderó de él. Dalton no se quedó paralizado. El instinto de supervivencia se activó. Salió disparado de la habitación con el corazón queriéndole salir del pecho. Algunas fuentes dicen que, en medio de su terror, tuvo la lucidez de agarrar a su hermanito menor para sacarlo de ahí, protegiéndolo de la escena macabra. Sea como sea, salió de la casa corriendo, cruzando ese jardín perfecto, atravesando la calle hasta llegar a la casa de enfrente.
Golpeó la puerta de la vecina con desesperación, manos temblorosas, respiración entrecortada. Cuando la vecina abrió, se encontró con la cara del miedo. Dalton estaba deshecho, llorando, balbuceando palabras que ninguna vecina espera escuchar un sábado por la mañana. «Algo anda mal con mi mamá. Tiene algo en la cabeza», gritaba el niño. La mujer alarmada no lo pensó 2 veces. Cruzó la calle hacia la casa de los Corbin. Al entrar, el silencio de la casa contrastaba con los gritos del niño afuera. Subió a la recámara principal y se encontró con la misma escena congelada en el tiempo. Jennifer Corbin yacía ahí, sin vida. La vecina, tratando de procesar lo que veían sus ojos, notó detalles que el niño había pasado por alto en su huida. En la mesita de noche, justo al lado de la cama, había una botella de vino y una copa servida, como si la noche anterior hubiera sido una velada tranquila. Era demasiada información. Sangre, un arma, alcohol y un cuerpo frío. Con manos temblorosas, marcó al 911. Cuando las patrullas llegaron, cortando la tranquilidad del barrio con sus sirenas, los oficiales se toparon con una escena que los dejó helados por el contraste. Entraron a una casa de revista. El árbol de Navidad estaba encendido, majestuoso en la sala. Debajo del árbol, los regalos estaban perfectamente envueltos, esperando ser abiertos por unos niños que acababan de perder a su madre. No había nada fuera de lugar. No había sillas tiradas. No había vidrios rotos. Las puertas no tenían marcas de palanca. Las ventanas estaban intactas. No había una sola señal de que alguien hubiera entrado a la fuerza para cometer un crimen. Todo estaba impoluto, hermoso y navideño, excepto por el cadáver con un balazo en la cabeza en el segundo piso. ¿Qué demonios había pasado en esa casa? Y regresamos a esa habitación principal, donde el tiempo parecía haberse detenido alrededor del cuerpo de Jennifer Corbin. Pero antes de acercarnos a ella, hay que dimensionar el escenario. La policía se dio cuenta de inmediato de que no estaban en una casa cualquiera. Era una mansión. El lugar era tan enorme, con tantos pasillos, habitaciones de huéspedes y rincones oscuros, que los oficiales tuvieron que aplicar un protocolo táctico. Tuvieron que dividirse en equipos pequeños, escuadrones, para barrer la propiedad. Imaginen el sonido de las botas policiales resonando en la madera, el rechinido de las puertas abriéndose con cautela, las linternas cortando las sombras de las habitaciones vacías. Tenían que estar seguros de 2 cosas. Primero, que el asesino, si es que había uno, no estuviera escondido en algún closet aguantando la respiración. Y segundo, buscaban ese detalle que rompiera la perfección. Una ventana rota, una joya faltando, una televisión arrancada de la pared. Algo que gritara robo. Pero el reporte fue frustrante, negativo. Nada, ni un solo rasguño en las cerraduras. Todo estaba en su sitio. Así que, sin intrusos y sin robos, todas las miradas, todas las linternas y toda la atención se centraron de nuevo en la cama de Jennifer. Vamos a visualizar esto con la precisión de un forense, porque los detalles aquí son la clave de todo. Como les dije, Jennifer estaba de lado. Pero ojo, no era la posición fetal relajada de alguien que duerme. Su lado derecho estaba hacia arriba. La forma en que su torso estaba torcido sugería gravedad, no descanso. Parecía como si hubiera estado sentada al borde de la cama o incorporada, y de repente, ¡pum!, el cuerpo se desplomó, cayendo pesadamente sobre el colchón y quedando en esa posición rígida. El edredón, esas sábanas finas de la cama, la cubrían solo hasta la cintura, y justo ahí, en esa frontera entre la sábana y su cuerpo, descansaba el arma. Estaba peligrosamente cerca de su mano, que había caído de forma lasa, inerte, aún. Porque aquí es donde los detectives empezaron a fruncir el ceño. Había sangre de su nariz, un hilo oscuro y seco, y por supuesto estaba la herida fatal en la cabeza. Pero, ¿dónde estaba exactamente? No estaba en la sien, ni en la frente, ni en la boca. El impacto de bala estaba ubicado en una zona extraña, arriba de la oreja derecha, pero cargado hacia atrás, casi en la parte posterior del cráneo. Piensen en eso un segundo. Lleven su mano a esa zona detrás de su oreja. Es un ángulo incómodo, antinatural para sostener un arma uno mismo, ¿verdad?
Había otro detalle que hablaba sin decir palabras. El tirante de su camisón. No estaba puesto correctamente. Estaba caído, resbalando por su hombro. ¿Fue por la caída? ¿O fue porque alguien manipuló el cuerpo, moviéndolo, arrastrándolo quizás, después de la muerte? Esa simple tira de tela caída generaba 1000 preguntas. Y luego, al mover el cuerpo con el respeto y cuidado que requiere la ley, encontraron algo debajo de ella. No era un arma, no era una nota de suicidio convencional. Eran papeles doblados metódicamente en 3 partes. Ya saben, ese doblez típico, marcado, que haces cuando vas a meter una carta en un sobre oficial. Al desdoblarlos, el motivo pareció saltar a la vista de los oficiales como un letrero de neón. Eran los papeles del divorcio, y no cualquier papel. Ahí estaba la solicitud formal de custodia de los niños y una demanda de pensión alimenticia que su esposo estaba exigiendo. Era el papeleo del fin de un matrimonio. En ese primer vistazo, en esos primeros minutos de adrenalina policial, la narrativa parecía escribirse sola. Tienen a una mujer, una madre, probablemente destrozada emocionalmente. Tienen una botella de vino y una copa en la mesa de noche. La teoría del suicidio por desesperación empezó a tomar forma en la mente de los primeros uniformados. Pensaron, claro, estaba bebiendo, leyendo los papeles del divorcio, sintió que su mundo se acababa, que iba a perder a sus hijos, y en un momento de oscuridad total, jaló el gatillo. Parecía la solución triste y lógica al rompecabezas. Pero siempre hay un pero en estas historias. Los detectives de homicidios, esos que han visto cientos de escenas, sentían una picazón en la nuca. Algo no cuadraba. La escena estaba demasiado limpia. Si alguna vez han leído sobre balística o visto cómo funciona un disparo a quemarropa en la vida real, saben que es un evento caótico. Debería haber blowback, residuos, materia, salpicaduras. Si Jennifer se hubiera disparado en esa cama, la pared detrás de ella, la cabecera o incluso las sábanas alrededor deberían tener ese patrón de spray característico, esa firma violenta de un disparo. Pero aquí no había nada de eso. La pared estaba inmaculada. La cama estaba limpia salvo por el charco bajo su cabeza. Todo parecía puesto, como si fuera una obra de teatro. Un escenario montado cuidadosamente para que pareciera un suicidio, pero sin el desorden real de la muerte. La física no mentía. Y el silencio de esa sangre ausente en la pared estaba empezando a gritarle a los detectives que esto no era lo que parecía. Vamos a detenernos un momento en la física de la caída, porque los detectives no podían dejar de mirar el cuerpo de Jennifer y pensar, esto es imposible. Cuando una persona pierde la vida instantáneamente, como ocurre con un disparo en la cabeza, el cuerpo se convierte en un peso muerto. La gravedad toma el control absoluto. Uno se desploma. Pero la forma en que Jennifer estaba acomodada no tenía esa naturalidad caótica de la muerte súbita. No parecía que hubiera caído, parecía que la hubieran depositado ahí, como cuando acomodas una muñeca en una repisa. Y luego estaba el arma, ese maldito revólver. En el mundo de la criminología existe algo que los expertos buscan siempre en los suicidios con armas de fuego: el espasmo cadavérico. Muchas veces, en el último segundo de vida, los músculos de la mano se contraen con una fuerza brutal, dejando el arma atrapada en el puño, o al menos la dejan descansando íntimamente sobre los dedos que jalaron el gatillo. Es una conexión física final entre la persona y el objeto. Pero aquí no. El arma estaba cerca. Sí, pero demasiado lejos para tener sentido. No estaba tocando sus dedos, no estaba trabada en su mano. Estaba colocada sobre la sábana, a unos centímetros, en un ángulo tan perfecto y tan deliberado que parecía una pieza de utilería. Era como si alguien hubiera dicho, bueno, aquí va la pistola para que se vea real, sin saber que ese detalle sería precisamente lo que los delataría. Los peritos forenses hicieron su trabajo. El flash de las cámaras iluminaba la habitación una y otra vez, congelando cada mentira visual para la posteridad. Levantaron huellas, buscaron fibras, pero cuando cerraron la puerta de esa habitación y bajaron las escaleras, los detectives ya tenían un veredicto silencioso en sus miradas. Esto es un montaje. Alguien armó un escenario de teatro macabro para hacernos creer que ella se quitó la vida. Y este
olfato policial, esa intuición que te da ver tantos crímenes, se convirtió en certeza cuando empezaron a hablar con los seres queridos de Jennifer. Imaginen el dolor de esa familia. La hermana de Jennifer, con los ojos hinchados de tanto llorar, no solo negaba el suicidio por dolor, lo negaba con argumentos. Ella vivía por sus hijos, le decía a los oficiales, casi gritando de la impotencia. Jennifer jamás, escúchenme bien, jamás dejaría a esos niños solos. Jennifer Corbin no era una mujer impulsiva. Tenía una rutina sagrada, era metódica, y sus 2 hijos pequeños eran el centro de su universo. La idea de que ella se disparara, dejando que su hijo de 7 años fuera quien encontrara su cadáver ensangrentado, eso no era Jennifer. Eso era inconcebible. Su padre, destrozado por la noticia, repetía lo mismo. Mi hija no hizo esto. Esos papeles de divorcio, esa botella de vino, eso es mentira. Ahora, voy a ser honesto con ustedes. Los policías de homicidios escuchan esto todo el tiempo. Mi hijo no fue. Ella no se mataría. La negación es la primera etapa del duelo. Es normal que la familia no quiera aceptar una realidad tan oscura, pero este caso tenía un sabor diferente. Porque esta vez, los policías no estaban pensando, pobres, no quieren aceptar la verdad. Esta vez, los policías pensaban, tienen razón. Nosotros tampoco nos tragamos este cuento. Y mientras la casa se llenaba de lamentos, de vecinos cuchicheando y de familiares en shock, había un vacío enorme en la sala. Un silencio que hacía mucho ruido. ¿Dónde diablos estaba el marido? Bart Corbin. Ese nombre retumbaba en la ausencia. La esposa muerta arriba, la policía en la sala, los niños traumatizados, y el padre no aparecía. Con cada minuto que pasaba en el reloj, esa silla vacía se volvía más sospechosa. No era solo extraño. Empezaba a oler a culpabilidad. Los detectives, ya con la paciencia agotada, consiguieron el número de teléfono del hermano de Bart a través de un vecino. El hermano se llamaba Bob. Marcaron. El tono de llamada debió parecer eterno. Bueno, hablamos de la policía. Estamos buscando a Bart Corbin. Bob, el hermano, contestó. Confirmó que Bart estaba ahí, con él, y fue en ese momento, a través de una línea telefónica, que se soltó la bomba. Se le notificó que su esposa, Jennifer, había sido encontrada sin vida. Aquí la historia se vuelve un poco confusa en los reportes. No está claro si el oficial se lo dijo a Bob y Bob se lo dijo a Bart, o si le pasaron el teléfono directamente al marido. Pero lo que sí sabemos y lo que quedó registrado fue la reacción visceral de Bart Corbin. No hubo preguntas. No hubo un ¿qué pasó? O ¿cómo están mis hijos? Bart no dijo una sola palabra. Lo que se escuchó al otro lado, o lo que reportó el hermano, fue el sonido de un cuerpo colapsando. Bart empezó a tener arcadas, comenzó a vomitar violentamente. El shock físico fue tan intenso que le robó el habla. Se dobló del dolor, o del miedo, o quizás de la culpa. Bob, tratando de manejar la situación, tomó el control y le dijo a los oficiales: no puede hablar ahora, se siente muy mal. En cuanto se recupere y se le pase el shock, iremos para allá o a la comisaría a hablar con ustedes. Y colgaron. La policía se quedó mirando el teléfono. Un marido que no está en la escena del crimen y que cuando se entera de la muerte de su esposa, reacciona con un silencio absoluto y vómito. La pregunta flotaba en el aire denso de Georgia. ¿Era el dolor de un viudo o el pánico de un asesino descubierto? Pero el reloj seguía avanzando. Tic, tac, tic, tac. 1 hora se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. Y cuando el reloj marcó 6 horas desde que encontraron el cuerpo de Jennifer, la silla reservada para el viudo doliente seguía vacía. Bart Corbin no aparecía por ningún lado. Para los detectives, 6 horas es una eternidad. Es tiempo suficiente para limpiar evidencia, para coartadas, para huir. Intentaron contactarlo de nuevo, pero se toparon con un muro de contención humano. Su hermano, Bob. A partir de ese momento, la comunicación se volvió indirecta, frustrante. La policía llamaba preguntando por Bart, y era Bob quien contestaba, actuando como un escudo protector. No puede hablar, decía Bob. Está destrozado. No está en condiciones de enfrentar esto ahorita. Claro, desde un punto de vista humano, uno podría pensar,
Pobre hombre, se le vino el mundo encima. Hay gente que se paraliza ante el trauma, gente que se encierra en un caparazón de silencio, porque la realidad es demasiado dolorosa para procesarla. Eso existe, es real, pero para un detective de homicidios, cuyo trabajo es desconfiar hasta de su propia sombra, este comportamiento encendió todas las alarmas rojas. Olía mal, olía a estrategia. ¿Estaba tan avalado que no podía ni siquiera preguntar qué le pasó a su esposa? ¿O estaba ganando tiempo? Esa incapacidad para hablar empezaba a verse, a ojos de la ley, mucho más como una táctica evasiva que como un síntoma de duelo. Pero hagamos una pausa aquí. Congelemos esa imagen de la policía sospechando de un marido ausente. Para entender por qué este matrimonio terminó con una bala y no con un felices para siempre, tenemos que rebobinar la cinta. Tenemos que entender quiénes eran realmente los protagonistas de esta tragedia. Hablemos de Jennifer Corbin. Al investigar su vida me topé con algo curioso. Hay muy poca información sobre su infancia o adolescencia, como si su vida pública hubiera comenzado realmente al convertirse en adulta. Pero revisando documentales, archivos y entrevistas, hay una verdad que se repite como un mantra, una unanimidad absoluta entre todos los que la conocieron. Jennifer era luz. Tenía solo 33 años cuando murió. 33. Una vida entera por delante. La gente la describía como la madre por excelencia. No era un rol que cumplía por obligación, era su vocación. Desde que nacieron sus hijos, ella se volcó en la maternidad con una devoción casi religiosa. Era esa mamá que siempre estaba presente, la que no se perdía un partido, la que tenía paciencia infinita. Trabajaba medio tiempo en un preescolar, rodeada de niños, y participaba activamente en los eventos de la iglesia local. Era esa clase de persona que, cuando entraba a una habitación, cambiaba la energía del lugar. Era cálida, amable, de esas vecinas que te hacen sentir bienvenido solo con un saludo. Cuando Jennifer no estaba, se notaba. Su ausencia dejaba un hueco. Era el pegamento que mantenía unida a su familia y a su círculo social. Pero retrocedamos un poco más al momento en que el destino cruzó sus caminos. Jennifer tenía 24 años. Trabajaba como mesera en un restaurante especializado en ostras. Imaginen la escena, ambiente relajado, ella atendiendo mesas con esa sonrisa característica. Y ahí entra Bart Corbin. En ese entonces, Bart era el partido perfecto. Un dentista joven, ambicioso, con una carrera que prometía cielos y estrellas. El flechazo fue casi instantáneo. El dentista serio y la mesera encantadora comenzaron a salir y la relación avanzó con la velocidad de un tren bala. Hubo un momento clave al inicio de su romance, un viaje a Italia. Imaginen eso, paseos por Roma o Venecia, cenas románticas, vino, promesas de amor eterno bajo el sol de la Toscana. Ese viaje marcó un antes y un después para ellos. Regresaron consolidados como pareja. Poco tiempo después, la noticia. Jennifer estaba embarazada. Su primer hijo, Dalton, nació en 1997. 2 años después, en 1999, llegó Dylan. Sobre el papel, tenían la vida soñada. La American Dream en su máxima expresión. Una casa hermosa, 2 hijos varones sanos y fuertes, Jennifer cuidando del hogar y de la crianza con amor total, y Bart trabajando duro para proveer. Bart se esforzaba por consolidar su consultorio dental. Y aquí es donde tenemos que hablar de la otra cara de la moneda. Técnicamente, Bart sabía lo que hacía. Como dentista, tenía el conocimiento, la precisión, pero tenía un defecto fatal para alguien que trabaja con personas. Su trato humano era un desastre. Seamos honestos, a nadie le gusta ir al dentista. Es una situación vulnerable. Estás acostado, con la boca abierta, con luces en la cara y ruidos de taladros. Necesitas a alguien que te transmita calma, que te diga, todo va a estar bien, que tenga tacto. Bart no tenía eso. Su empatía era nula. 0. Los pacientes empezaron a quejarse, no de sus empastes, sino de él. Era brusco, impaciente. Si alguien se movía o tenía miedo, él se molestaba. No entendía que estaba tratando con seres humanos nerviosos, no con máquinas a reparar. Esa falta de inteligencia emocional empezó a pasarle factura. Las citas empezaron a cancelarse. La sala de espera se vaciaba.
Y como consecuencia lógica, el dinero empezó a escasear. La presión financiera comenzó a cocinarse a fuego lento dentro de esa casa perfecta. Pero, y aquí viene el gran contraste. Cuando la gente habla de Bart como padre, la historia da un giro inesperado. Es fascinante y a la vez aterrador cómo el ser humano puede tener dos caras completamente opuestas. Porque si le preguntabas a los amigos del club, a los vecinos de la cuadra o a los familiares cercanos quién era Bart Corbin, te pintaban un retrato que no tenía nada que ver con ese dentista amargado del que les acabo de hablar. Para su círculo íntimo, Bart era un padrazo. Lo describían como un hombre de familia, trabajador hasta el cansancio. Sí, admitían que tenía su carácter. Era un tipo, como decimos aquí, de mecha corta, temperamental. Tenía una boca bastante sucia. Soltaba groserías y maldiciones con una facilidad que a veces incomodaba a la gente más conservadora. Era directo, sin filtros, de esos que te dicen las cosas a la cara aunque duela. Eso caía mal a veces, pero se lo perdonaban porque, al final del día, era un tipo con el que podías sentarte a platicar horas. Y con sus hijos, ahí Bart se transformaba. Imagínenlo llegando a la escuela primaria de Dalton y Dylan. No iba solo a dejarles el almuerzo. Él participaba activamente. Se ponía su bata blanca. Llegaba al salón de clases para el Día de las Profesiones y les enseñaba a los niños cómo ser dentista. Les mostraba los instrumentos. Les explicaba cómo cuidar sus dientes. En esos momentos, él era el héroe. Los niños lo admiraban y él se alimentaba de esa admiración. Junto con Jennifer, no se perdían un solo evento escolar. Eran la pareja perfecta en la primera fila del auditorio escolar. Pero, mientras en la escuela aplaudían al papá del año, en su consultorio dental se estaba gestando una pesadilla. Las quejas dejaron de ser simples comentarios de pasillo y se volvieron oficiales. Empezaron a llegar notificaciones del Consejo de Odontología de Georgia. Y créanme, cuando el consejo te empieza a investigar, la cosa va muy en serio. Hubo un incidente en particular que ilustra perfectamente el nivel de caos mental que Bart estaba manejando. Imaginen ser el paciente en esa silla. Estás vulnerable, con la boca abierta, esperando un procedimiento de rutina. Pero el reloj avanza. 1 hora, 2 horas. Esa pobre paciente estuvo 4 horas atrapada en esa silla. Bart estaba intentando hacer una perforación, algún procedimiento técnico, pero algo no salía bien. En lugar de detenerse, de respirar, de buscar una solución calmada, Bart entró en una espiral de furia. El sudor le corría por la frente. La paciente estaba al borde de un ataque de pánico, el dolor y la incomodidad aumentando cada segundo. Y Bart estalló contra su asistente. Empezó a gritarle, a humillarla ahí mismo, frente a la paciente que no podía moverse. El ambiente en ese consultorio debió ser irrespirable. Pura tensión tóxica. No era capaz de controlar su frustración y en lugar de ser un profesional, se convirtió en un tirano con taladro en mano. Obviamente, esto tuvo consecuencias. Es una bola de nieve. Si tratas mal a la gente deja de ir. Si la gente deja de ir, el dinero deja de entrar. Y para un hombre como Bart, que vivía de la imagen, del estatus, de la casa grande en el barrio rico, la falta de dinero era como veneno. Estaba infeliz, amargado y frustrado. Y como suele pasar, esa frustración no se quedó en la oficina, se la llevó a casa. El matrimonio, que alguna vez fue ese romance de película con viajes a Italia, se empezó a pudrir desde adentro. Las discusiones pasaron de ser eventos aislados a ser la música de fondo de la casa Corbin. Gritos, reclamos, portazos. Y aquí viene un detalle financiero clave, de esos que te hacen levantar la ceja. Bart, paranoico por las demandas que le podían caer encima por su mala praxis, empezó a mover las fichas del tablero. Para proteger sus bienes de posibles embargos, empezó a pasar todo a nombre de Jennifer. La casa, las cuentas. Legalmente, ella se estaba convirtiendo en la dueña de todo. No porque él quisiera regalarle nada, sino porque él quería esconderse de sus acreedores. ¡Qué ironía!, ¿no? Poner todo tu poder en manos de la persona con la que te estás peleando a muerte. La intimidad se esfumó. Ese calor de pareja desapareció por completo. Llegaron al punto de no retorno. Dormir en habitaciones separadas. Ya no eran marido y mujer. Eran dos extraños.
Dos enemigos compartiendo el mismo techo, cruzándose en los pasillos, evitando mirarse a los ojos. Una convivencia tensa, fría, insoportable. Lo único que los mantenía en esa casa, lo único que evitaba que todo explotara por los aires, eran Dalton y Dylan. Por los niños, aguantaban. Por los niños, fingían. Y así llegamos a diciembre de 2004. Las luces de Navidad empezaban a adornar las calles de Buford. La gente compraba regalos, planeaba cenas, sonreía. Pero dentro de la mansión de los Corbin no había paz, ni amor, ni alegría. Solo había una bomba de tiempo haciendo tic-tac, esperando el momento exacto para detonar. Regresemos por un segundo a la atmósfera dentro de esa casa antes de la tragedia. Imaginen vivir bajo el mismo techo con alguien a quien ya no soportas, con quien la conexión se rompió hace años. Bart y Jennifer eran como dos fantasmas recorriendo los mismos pasillos, durmiendo en camas separadas, evitando cruzarse en la cocina. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero a pesar de esa frialdad polar entre ellos, hicieron un pacto silencioso, una tregua. Decidieron aguantar. Ya habían pasado el Día de Acción de Gracias, una fecha sagrada para las familias en Estados Unidos, y tenían el Natal y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina. El acuerdo era simple pero doloroso. Vamos a fingir que somos una familia feliz hasta que terminen las fiestas, por el bien de Dalton y Dylan. Querían que sus hijos tuvieran esa última memoria, esa postal final de mamá y papá juntos abriendo regalos antes de que el divorcio partiera su mundo en dos. Jennifer en particular estaba obsesionada con esto. Para ella la Navidad no era solo una fecha, era magia. Quería que la casa brillara, que el árbol estuviera perfecto, que los niños sintieran esa calidez que solo diciembre puede dar. Por eso la casa estaba decorada con tanto esmero. Ella estaba poniendo todo su corazón en crear un escenario de felicidad, mientras por dentro, su matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Pero no nos adelantemos, porque a medida que avancemos, vamos a ir destapando capas de esta relación que son mucho más oscuras de lo que imaginamos ahora. Mientras tanto, la maquinaria policial seguía su curso. La casa fue sellada con esa cinta amarilla que todos conocemos. Los peritos terminaron de recolectar cada fibra, cada huella, cada rastro de polvo. Y entonces, el cuerpo de Jennifer fue trasladado. Aquí es donde entra en escena una figura clave, una mujer que se convertiría en la pesadilla del asesino, la doctora Carol Terry. Necesito que visualicen a esta mujer. No es una burócrata más. He visto documentales sobre este caso y la doctora Terry tiene una presencia magnética. Es una profesional apasionada, meticulosa, de esas personas que sienten el peso de su responsabilidad en los hombros. Ella lo dice claro. Un error aquí significa dejar a una familia sin respuestas, o peor, dejar que un crimen quede impune. Su filosofía me puso la piel de gallina. Ella dice que su trabajo es darle voz a las víctimas. Cree firmemente que incluso después de la muerte, el cuerpo tiene una última historia que contar, una verdad que gritar, y ella es la traductora de ese silencio. Con una confianza brutal, ella misma lo admite. Y soy muy buena en lo que hago. Y vaya que lo es. La doctora Terry recibió el cuerpo de Jennifer y comenzó el análisis. Y de inmediato, las piezas del rompecabezas dejaron de encajar. Lo primero que le saltó a la vista fue, de nuevo, la ubicación de la herida, arriba de la oreja, cargada hacia atrás. Posible, pero muy poco común para un suicidio, pensó. Pero la ciencia forense no se basa en corazonadas, se basa en pruebas físicas irrefutables, y la doctora Terry estaba a punto de encontrar la prueba reina. Recuerden la escena. El arma estaba cerca de la cintura de Jennifer, y el edredón, esa cobija gruesa, estaba parcialmente encima del arma. No la cubría por completo, pero la pistola estaba, digamos, arropada bajo la tela. La autopsia reveló el trayecto exacto de la bala. El proyectil entró en el cráneo de Jennifer y, en su camino destructivo, seccionó el tronco cerebral. Quiero que entiendan la gravedad de esto. No estamos hablando de una herida que te da unos segundos de agonía o movimiento. El tronco cerebral es el interruptor maestro. Es el centro de control. Cuando esa zona se desconecta, se apaga todo. Las funciones vitales, el corazón, los pulmones y lo más importante, el control motor.
Es como cortar el cable de corriente de una lámpara. La luz no se desvanece poco a poco, se apaga de golpe. Si Jennifer se hubiera disparado a sí misma, en el microsegundo que la bala tocó su tronco cerebral, sus músculos se habrían aflojado instantáneamente. Habría caído como un muñeco de trapo. No habría tenido capacidad cerebral, ni fuerza muscular, ni tiempo físico para bajar la mano, soltar el arma con cuidado en la cama y luego, esto es lo imposible, jalar el edredón para tapar la pistola. A sí mismo. Ese hallazgo transformó todo. Ya no era una sospecha, ya no era un presentimiento. La doctora Terry tenía la certeza científica. Jennifer Corbin había muerto instantáneamente con el arma en la mano de otra persona. Alguien más había jalado el gatillo y luego, en un intento torpe de limpiar la escena, había cometido el error fatal de acomodar el arma bajo las sábanas. La muerte de Jennifer no fue un suicidio, fue una ejecución. La doctora Terry estaba parada frente a una ecuación biológica que no tenía solución. Y quiero que presten mucha atención a esto, porque es el detalle técnico que cambia la historia de tragedia a crimen. Hablamos del tronco cerebral. Como les dije, la bala atravesó esa zona crítica. Cuando eso sucede, no hay últimos segundos, no hay reflejos. El cuerpo se apaga como si hubieran bajado el interruptor principal de una fábrica. Todas las funciones motoras cesan al instante. Entonces visualicen la escena que el asesino intentó vender. Jennifer se dispara, cae fulminada y después de muerta, ¿tiene la destreza de meter la mano bajo el edredón y tapar el arma? Es imposible. Físicamente, biológicamente, Jennifer no pudo haber hecho eso. En un suicidio real, la gravedad manda. El brazo cae inerte. El arma suele quedar atrapada en la mano por el espasmo o cae al suelo con un ruido seco. Pero aquí, el revólver estaba guardadito, acomodado casi con cariño bajo las sábanas cerca de su cintura. Eso no fue obra de la gravedad, fue obra de una mano humana que intentaba ocultar algo. Y la doctora Terry, con su ojo de águila, notó algo más en la ropa de Jennifer. El tirante de su camisón. No era una prenda de seda resbaladiza que se cae con el viento. Era una tela con cierta estructura. El tirante estaba caído, atrapado a mitad del brazo. Para la forense, eso gritaba manipulación. Parecía que alguien había arrastrado el cuerpo o lo había movido bruscamente para acomodarlo en esa posición de dama dormida y en el proceso le jaló la ropa. Cada detalle era una pincelada de una mentira mal contada. Luego analizaron la sangre. Y aquí la física de fluidos entra en el chat. Jennifer tenía ese sangrado nasal. Ella estaba recostada sobre su lado derecho. La sangre, obedeciendo a la gravedad, había escurrido desde su nariz hacia su mejilla, bajando hacia la almohada. ¿Qué nos dice esto? Que ella fue disparada ya estando en esa posición. Si ella hubiera estado sentada en la cama, se dispara y luego cae. La sangre habría corrido hacia abajo, hacia la barbilla o el pecho, antes de que el cuerpo tocara el colchón. Pero no, el rastro era lateral. Quien jaló el gatillo lo hizo mientras ella estaba acostada, probablemente durmiendo o indefensa. Además, la ausencia de salpicaduras de sangre en la pared o en la cabecera confirmaba que no fue un disparo a quemarropa típico de un suicidio. Fue un disparo hecho a cierta distancia. La escena del suicidio se estaba desmoronando. Pero el golpe final a esta teoría vino del laboratorio de toxicología. ¿Recuerdan la botella de vino y la copa en la mesita de noche? Ese escenario clásico de bebo para armarme de valor. Bueno, pues resultó ser pura utilería. El reporte toxicológico de Jennifer regresó limpio, totalmente negativo. No había ni una gota de alcohol en su sistema. Esa copa estaba ahí solo para que nosotros, o mejor dicho, para que la policía pensara que ella estaba en un estado depresivo y etílico. Pero Jennifer no había bebido nada. Y el arma, ¡ay, el arma! La llevaron al laboratorio de balística esperando encontrar las huellas de Jennifer. Si tú te quitas la vida, tus huellas están en el gatillo, en la empuñadura. Es lógica pura. Pero cuando pasaron los reactivos, nada. El arma estaba limpia, inmaculada. No había huellas de Jennifer. Pero ojo, tampoco había huellas de nadie más. Alguien se había tomado la molestia de limpiar ese revólver con un trapo
hasta borrar cualquier rastro de identidad. ¿Quién se suicida y luego limpia el arma para no dejar sus propias huellas? Nadie. Además, hicieron la prueba de residuos de pólvora, GSR. Si Jennifer hubiera disparado, sus manos estarían cubiertas de partículas microscópicas de pólvora. Sus manos estaban limpias. Su cabeza, alrededor de la herida, tampoco tenía los residuos de un disparo a contacto. La conclusión de la policía fue devastadora y definitiva. Esto era un homicidio. Alguien entró, le disparó a Jennifer mientras estaba en la cama, limpió el arma, la colocó bajo las sábanas, puso los papeles del divorcio debajo de su cuerpo inerte y plantó el vino en la mesa. Fue una puesta en escena fría y calculadora. Y aquí surge otro dato escalofriante. No había cerraduras forzadas. Quien hizo esto entró caminando por la puerta principal. O tenía llave, o Jennifer lo conocía y le abrió, o ya estaba adentro. La investigación dio un giro de 180 grados. Ahora buscaban a un asesino. Y la clave, la pieza maestra, era ese revólver viejo. Los detectives necesitaban saber de dónde había salido esa maldita pistola. Iniciaron el rastreo del número de serie. El sistema arrojó un solo resultado, y fue decepcionante al principio. El registro databa de 1950. La última vez que esa arma apareció en un papel oficial fue hace más de 50 años, cuando fue vendida a una ferretería. Después de eso, el rastro se enfriaba. No había dueño registrado, no había ventas recientes. Parecía un callejón sin salida. Pero los detectives, con ese instinto de sabueso, sabían que si lograban conectar esa arma antigua con alguien del entorno de Jennifer, tendrían a su culpable. Y hablando del entorno, volvemos a Bart Corbin. Mientras la policía armaba el rompecabezas forense, la actitud de Bart pasaba de extraña a sospechosa nivel alerta roja. No solo no había aparecido en la escena, no solo no había llamado, es que ni siquiera había preguntado por sus hijos. Piénsenlo. Tu esposa muere, tus hijos están quién sabe dónde, y tú no mueves cielo y tierra para verlos. Bart seguía escondido detrás de su hermano, alegando que estaba muy mal para hablar. La policía, harta de esperar, empezó a interrogar a la familia de Jennifer sobre la dinámica del matrimonio. Y lo que salió a la luz no fue bonito. La familia, ya sin filtros por el dolor, contó la verdad. El Bart, buen padre, era una fachada que se estaba cayendo. En los últimos meses, el hombre se había vuelto irreconocible. La agresividad en la casa había escalado. Las discusiones eran constantes, violentas verbalmente. Jennifer vivía en un estado de tensión permanente, caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de evitar que las explosiones de ira de Bart salpicaran a los niños. Parecía que a Bart ya no le importaba mantener las apariencias dentro de casa. Su máscara se había roto, y lo que había debajo asustaba a todos. La fachada de familia feliz no solo tenía grietas, se estaba cayendo a pedazos, ladrillo por ladrillo. Y cuando los detectives empezaron a presionar a los familiares, las historias de horror comenzaron a fluir. Resulta que Bart no solo era verbalmente agresivo, había cruzado la línea física y lo había hecho frente a la audiencia más vulnerable posible, sus propios hijos. Para que entiendan el nivel de toxicidad en el que vivía Jennifer, vamos a retroceder solo 3 días antes de su muerte. Imaginen la escena. Es una mañana cualquiera, pero los gritos empiezan temprano. Bart, consumido por los celos o la paranoia, agarra el bolso de Jennifer. Empieza a vaciarlo, a rebuscar entre sus cosas personales, violando su privacidad con una desesperación agresiva. Jennifer, harta, intenta detenerlo, pero la discusión explota. El miedo se apodera de ella. Jennifer hace lo que cualquiera haría en pánico. Marca al 911 y sale de la casa buscando aire, buscando seguridad en el jardín delantero. Pero Bart no se detuvo en la puerta. Lo que sigue parece sacado de una película de terror psicológico, pero es la pura realidad. Bart salió de la casa envuelto solo en una toalla de baño. Imaginen esa imagen. Un hombre adulto, semidesnudo, gritando en el jardín de una zona residencial. Se subió a su auto, encendió el motor y aceleró. No se fue tranquilamente. Según los reportes y la propia llamada de Jennifer al 911, él maniobró el vehículo peligrosamente cerca de ella. Y la grabación de la llamada
Se escucha el terror en tiempo real. Jennifer le dice a la operadora: «Está afuera en toalla», y de repente el sonido del motor rugiendo. «Intentó pasarme el coche por encima, casi me aplasta el pie». Cuando la policía llegó a la casa ese día, el ambiente cortaba la respiración. Pero Jennifer, atrapada en ese ciclo de violencia y con la esperanza de mantener la paz por las fiestas decembrinas, tomó una decisión fatal. No presentó cargos. Pensó: «Ya casi es Navidad. No quiero que los niños vean a su papá arrestado». Quería proteger esa burbuja navideña a toda costa, sin saber que esa decisión la dejaría indefensa días después. Y ese no fue el primer aviso. Hubo otro, igual de escalofriante, en el Día de Acción de Gracias. La familia regresaba de la cena tradicional. Deberían ir con la barriga llena y el corazón contento, pero dentro del auto de los Corbin, el aire era irrespirable. Bart tuvo otro de sus arranques de ira al volante, y ahí, mientras conducía, se giró y golpeó a Jennifer en el rostro. ¡Pum! Un golpe seco. Y lo peor, Dalton y Dylan estaban en el asiento trasero. Sus ojitos vieron cómo su padre golpeaba a su madre. Fue la primera vez que la violencia física se manifestó tan crudamente. Con estos antecedentes, los detectives sabían que tenían que hablar con el único testigo potencial que estuvo en la casa la mañana de la muerte, el pequeño Dalton, de 7 años. Pero, ¿cómo interrogas a un niño que acaba de encontrar a su madre muerta? Lo hicieron con pinzas, trayendo especialistas, psicólogos infantiles que saben navegar la mente traumada de un menor. Lo sentaron en una sala tranquila. Dalton, con esa inocencia rota, dijo la verdad. Él no vio a nadie entrar. No vio a un hombre con máscara. No vio el momento exacto del disparo. Sus ojos no registraron el crimen. Pero su mente, esa mente lógica de niño que ha visto demasiada violencia, ya había sacado sus propias conclusiones. Dalton miró a los especialistas y soltó una frase que heló la sangre de todos en la habitación. «Papá lastimó a mamá». No era una acusación vacía. Incluso en la llamada al 911, cuando la vecina estaba en la línea, se escucha de fondo a Dalton diciendo: «Fue mi papá quien hizo esto». Los psicólogos analizaron esto con cuidado. No es que el niño tuviera pruebas forenses. Es que su lógica era trágicamente simple. Papá le pegó a mamá en el coche. Papá le gritó a mamá hace 3 días. Ahora mamá está lastimada y no despierta. Entonces fue papá. Qué duro, ¿no? Que un niño de 7 años asocie a su padre con el dolor de su madre de forma tan automática. Y esto reforzaba lo que todos decían sobre Jennifer. La teoría del suicidio se volvía cada vez más absurda. Si Jennifer hubiera decidido quitarse la vida, que ya vimos que no lo hizo, jamás, y escúchenme bien, jamás lo habría hecho de una forma que sus hijos la encontraran así. Ella vivía para protegerlos. Dejarles esa imagen de sangre y muerte como último recuerdo iba en contra de cada fibra de su ser maternal. Así que, con la coartada del suicidio destruida y el historial de violencia confirmado, la policía tenía el foco puesto en Bart Corbin. Pero el hombre seguía siendo un fantasma. 6 horas, 8 horas, y Bart no aparecía. Los detectives necesitaban saber, ¿dónde diablos estaba Bart Corbin en la madrugada del 4 de diciembre? Como Bart no hablaba, tuvieron que confiar en la versión de su vocero oficial, su hermano Bob. Bob, tratando de proteger a su hermano, destrozado, empezó a narrar la cronología de esa noche. Y los detectives sacaron sus libretas, listos para encontrar cualquier grieta en la historia. Porque si Bart no estaba en su casa durmiendo, ¿dónde estaba? La policía necesitaba ubicar a Bart en el mapa. Si no estaba en su casa matando a su esposa, ¿dónde demonios estaba? Como Bart seguía mudo, su hermano Bob se convirtió en el narrador de su coartada. Y la historia que contó, bueno, digamos que era convenientemente perfecta o sospechosamente extraña, dependiendo de cómo lo veas. Según Bob, la noche del 3 de diciembre, es decir, la noche antes de que encontraran el cuerpo, Bart decidió salir a despejar la mente. Se fue al Wild Wing Café, un bar local conocido por sus alitas y cerveza. Ahí se encontró con amigos, comió, bebió, rió y se quedó platicando hasta tarde. Una noche de hombres, normal. Al salir del bar, en lugar de regresar a su mansión en Buford, Bart manejó hacia la casa de su hermano. Bob vive en una ciudad cercana.
No es un viaje largo, pero lo suficiente para alejarlo de la escena del crimen. Y aquí viene el detalle que hizo arquear la ceja a más de un detective. Según la versión oficial, Bart llegó a casa de Bob en la madrugada, pero siendo el hermano considerado, que supuestamente era, vio las luces apagadas. Pensó, no quiero despertar a nadie, no quiero molestar a la familia de mi hermano. Así que, en lugar de tocar el timbre o llamar por teléfono, Bart se acomodó en el asiento de su camioneta, estacionada ahí mismo en la calle, y se echó a dormir. Pasó la noche fría de diciembre encogido en su vehículo. Al amanecer, con el sol saliendo, finalmente se bajó de la camioneta, tocó la puerta, entró y se sentó a desayunar con su hermano como si nada. Fue ahí, entre el café y el pan tostado, donde recibió la llamada fatal. La policía escuchó esta historia y pensó, ajá, o es un santo que prefiere congelarse en su camioneta antes que tocar un timbre, o necesitaba una excusa para no entrar a una casa donde alguien pudiera verlo y confirmar la hora exacta de su llegada. Sabiendo que Bart no iba a cooperar por las buenas, los detectives jugaron su carta legal. Consiguieron una orden judicial. Si no vienes, te obligamos. Bart no tuvo opción. Se presentó en la comisaría, pero no llegó solo. Llegó flanqueado por un abogado penalista de traje caro. En los documentales mencionan que esto se vio muy sospechoso. Y sí, para el ojo público, llegar con abogado grita culpable. Pero siendo justos con el proceso legal, es su derecho. Lo que frustró a la policía no fue el abogado, fue el silencio. Bart entró a la sala de interrogatorios, se sentó, cruzó los brazos y selló sus labios. Mi cliente no hará ninguna declaración formal en este momento, dijo el abogado. El aire en esa habitación debió ser sofocante. Los detectives tenían al hombre que creían que era el asesino a 1 metro de distancia, y no podían sacarle ni una palabra. Lo único que pudieron hacer fue ejecutar la orden física. Le tomaron muestras de las manos para buscar residuos de pólvora, GSR. Le pidieron la ropa que traía puesta y revisaron su cuerpo buscando rasguños, moretones, marcas de defensa que Jennifer pudiera haberle dejado en una lucha. ¿El resultado? Nada. Limpio. Pero seamos realistas, y los policías lo sabían. Habían pasado demasiadas horas. Bart tuvo tiempo de sobra para lavarse las manos con cloro si hubiera querido, para bañarse, para cambiarse de ropa 3 veces. Que no encontraran pólvora en sus manos horas después del crimen no probaba su inocencia. Solo probaba que, si lo hizo, no era estúpido. Sin evidencia física que lo situara en la habitación de Jennifer y sin una confesión, los detectives tuvieron que tragar saliva y dejarlo ir. Ver a Bart salir caminando de esa comisaría debió ser un golpe durísimo para la investigación. Se toparon con pared, camino cerrado, pero un buen detective nunca se queda quieto. Si no podían entrar en la mente de Bart, entrarían en la mente de Jennifer. Y para hacerlo en el año 2004, tenían que mirar hacia un lugar específico: su computadora. Consiguieron una orden para registrar el ordenador de la casa. Y aquí, amigos, es donde la historia deja de ser un simple drama doméstico y se convierte en algo mucho más complejo. Estamos en 2004. No había redes sociales como hoy, no vivíamos pegados al iPhone, pero el mundo virtual ya era un refugio para muchos. Al analizar el disco duro, los expertos forenses descubrieron que Jennifer tenía una vida secreta, una vida digital. Jennifer pasaba horas jugando un juego de rol en línea llamado EverQuest. Para los que no lo conocen, imaginen un mundo de fantasía, dragones y magia, donde tú creas un avatar, un personaje que puede ser quien tú quieras. Puede ser un guerrero, una hechicera, un elfo. Para una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, con un marido agresivo y una rutina asfixiante, EverQuest no era solo un juego, era su escape. Era el único lugar donde ella podía ser libre. Y en ese mundo de fantasía, Jennifer conoció a alguien, un avatar, un hombre que se hacía llamar Chris. Lo que empezó como una interacción de juego, ayúdame con esta misión, vamos a tal castillo, rápidamente rompió la barrera de la pantalla. Empezaron a chatear por privado. Luego vinieron los correos electrónicos. Jennifer encontró en Chris todo lo que Bart no le daba. Chris la escuchaba. Ella le abrió su corazón. Le contó sobre el infierno que vivía en casa, sobre las peleas, sobre el miedo a perder a sus hijos, sobre su soledad. Y Chris
Chris era perfecto. Era comprensivo, cariñoso, atento. La relación explotó. Se convirtió en un ciberromance en toda la regla. Los detectives se quedaron boquiabiertos al ver la cantidad de correos. No eran 1 o 2 al día. Eran 50 o 60 mensajes diarios. Imaginen la logística de eso. Jennifer dejaba a los niños en la escuela, corría a la computadora para escribirle a Chris. Hacía las compras, regresaba y le escribía a Chris. En la noche, cuando Bart se encerraba en su cuarto y los niños dormían, ella se conectaba de madrugada para estar con él. La intensidad subió de nivel. Los correos pasaron de ser desahogos emocionales a declaraciones de amor apasionadas. Y sí, también hubo sexting versión 2004, mensajes subidos de tono, fantasías sobre lo que se harían el uno al otro cuando finalmente se conocieran en persona. Porque ese era el plan. Después de 2 meses de intensidad virtual, Chris le dijo lo que ella soñaba escuchar. Quiero una vida contigo. Deja a Bart. Vente conmigo. Yo te ayudaré con los niños. Seremos una familia. Para Jennifer, Chris era su boleto de salida. Era la luz al final del túnel. Estaba enamorada, ilusionada, lista para empezar de nuevo. Los policías leían estos correos y pensaban, ok, aquí hay un móvil pasional. ¿Se enteró Bart? ¿Fue un crimen de celos? Parecía la ruta lógica. Pero entonces, llegaron a los correos más recientes. Aproximadamente 2 semanas antes de que Jennifer apareciera muerta con un balazo en la cabeza, la bandeja de entrada mostró un giro dramático. Chris le envió un correo con un asunto que helaría la sangre de cualquiera en medio de un romance. El correo decía, palabras más, palabras menos, necesito decirte la verdad. Jennifer abrió ese correo esperando quizás una confesión menor, pero lo que Chris tenía que decirle estaba a punto de cambiarlo todo. Y los detectives, al leer esa verdad, se dieron cuenta de que este caso era mucho más retorcido de lo que jamás imaginaron. La policía y nosotros, leyendo los archivos, esperábamos una confesión terrible. Quizás Chris era un estafador, un criminal, alguien peligroso. Pero la verdad que llegó a la bandeja de entrada de Jennifer fue algo que nadie vio venir. El correo decía, no soy Chris, soy una mujer, me llamo Anita. El mundo de Jennifer se detuvo. Imaginen la escena, ella sola frente al monitor, leyendo esas palabras una y otra vez, tratando de procesar que el hombre del que se había enamorado, su salvador, su confidente, no existía. Era una ficción. Una mujer en Missouri, cansada de su propia vida, había inventado a Chris para escapar y sin querer había arrastrado a Jennifer a esa fantasía. La reacción inicial de Jennifer fue visceral. Se sintió traicionada, estúpida, expuesta. Hubo rabia, mucha rabia. Jennifer bombardeó a Anita con correos llenos de furia y dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Todo fue mentira? Y luego, silencio. Jennifer dejó de responder. Se desconectó. Del otro lado, Anita, desesperada y consumida por la culpa, enviaba correo tras correo. Súplicas digitales lanzadas al vacío, esperando una señal de vida. Pero Jennifer necesitaba tiempo, necesitaba pensar, y aquí es donde vemos la verdadera profundidad de la soledad de Jennifer. Después de días de silencio, volvió a escribir, pero no para insultar. Jennifer había reflexionado. Se dio cuenta de algo profundo. Ella no se había enamorado de una foto, porque nunca había visto a Chris. No se había enamorado de un cuerpo. Se había enamorado de las palabras, de la atención, del consuelo. Le escribió a Anita y le dijo algo devastadoramente hermoso y triste. Me enamoré de tu alma. Me enamoré de quien eras conmigo, sin importar el género. Y así, contra todo pronóstico, el romance continuó. Decidieron seguir adelante. El plan seguía en pie. En cuanto Jennifer firmara el divorcio, se irían a vivir juntas. Se quedarían en Georgia. Criarían a los niños entre las dos. Era un plan de escape, un salvavidas al cual aferrarse en medio de la tormenta que era su vida con Bart. La policía, al descubrir la identidad de Anita a través de su dirección IP, supo que tenían que actuar rápido. Rastrearon la señal hasta el estado de Missouri. Los detectives viajaron o contactaron a las autoridades locales. La logística exacta varía en los reportes, pero el contacto fue directo.
Llegaron a la casa de Anita esperando encontrar a una manipuladora maestra. ¿Y qué encontraron? Encontraron a una madre de familia, casada, con hijos, viviendo una vida suburbana común y corriente. Una mujer que, al igual que Jennifer, buscaba un escape en EverQuest. Cuando los oficiales le soltaron la noticia, Jennifer Corbin ha muerto. Fue asesinada. Anita se derrumbó. No fue una actuación. Los detectives de homicidios saben distinguir lágrimas de cocodrilo de un dolor genuino. Anita quedó devastada. Lloraba como quien pierde al amor de su vida. Su coartada fue verificada casi de inmediato. Anita estaba a cientos de kilómetros de distancia, en su casa en Missouri, en el momento del disparo. Ella no había jalado el gatillo, pero Anita les dio a los detectives algo igual de valioso que una confesión: la hora de la muerte. Al revisar los registros del chat y los correos, descubrieron que Anita y Jennifer estuvieron hablando esa fatídica madrugada. El último mensaje enviado entre ellas quedó registrado a las 01:42 a.m. del 4 de diciembre. A esa hora, Jennifer estaba viva, tecleando, probablemente soñando con su futuro. Y a las 7:30 a.m., Dalton la encontró muerta. La ventana de tiempo se cerró drásticamente. El crimen ocurrió en ese lapso de madrugada oscura y silenciosa. Pero hubo algo más, algo que hizo clic en la cabeza de los investigadores y que conectó todos los puntos sueltos de la violencia de Bart. ¿Recuerdan el incidente de la toalla? Ese día loco, 3 días antes del asesinato, cuando Bart salió semidesnudo y casi atropella a Jennifer. La policía se preguntaba, ¿qué detonó esa furia específica? ¿Por qué estaba revisando su bolso como un loco? Gracias a la entrevista con Anita y al análisis de la escena, lo entendieron todo. Ese día, Bart descubrió el secreto. No está claro si encontró unos correos impresos en el bolso. Algunas fuentes sugieren que Jennifer imprimía los mensajes para leerlos, o si logró hackear su contraseña y entrar al laptop. Pero ese día, Bart descubrió que su esposa no solo quería divorciarse. Descubrió que estaba enamorada de alguien más. Descubrió la traición. Ese fue el cerillo que encendió la mecha. Bart sabía del romance. Sabía que Jennifer planeaba irse con Chris Anita. Ahora los detectives no solo tenían un historial de violencia y una escena del crimen montada. Ahora tenían lo que más necesitaban en un juicio: un móvil. Bart no era solo un esposo enojado por dinero. Era un hombre herido en su ego, celoso, que había descubierto que su mujer amaba a otra persona, o lo que él pensaba que era otro hombre. Pero, y aquí volvemos a la frustración inicial, saber que tenía un motivo no es lo mismo que probar que él jaló el gatillo. La policía seguía sin el arma, seguía sin huellas, seguía con ese registro de 1950 que no llevaba a ningún lado. Bart tenía un motivo, sí, pero legalmente seguía siendo un hombre libre. Los detectives miraban esa pistola vieja, ese revólver sin dueño, y sabían que la respuesta estaba ahí. Si tan solo pudieran encontrar un vínculo entre Bart Corbin y esa arma fantasma. Y créanme, lo iban a encontrar. Pero tendrían que escarbar en el pasado de Bart, mucho más atrás de lo que nadie imaginaba. La investigación sobre la muerte de Jennifer Corbin había chocado con un muro de concreto. Los detectives tenían un motivo: los celos, la traición, el Chris, Anita. Tenían una cronología: la madrugada del 4 de diciembre. Pero seamos realistas, sin el arma homicida y con la coartada de Anita confirmada, porque era imposible que ella viajara de Missouri a Georgia y volviera en una noche, el caso amenazaba con enfriarse. Bart Corbin estaba ahí, libre, probablemente sintiéndose intocable. Y justo cuando el caso parecía estancarse, el teléfono en el escritorio del detective Marcus Head, el investigador principal en el condado de Gwinnett, sonó. No era un periodista, no era un jefe presionado por resultados, era una voz femenina. La mujer al otro lado de la línea se identificó también como dentista. Había estudiado en la Facultad de Odontología de Georgia, al mismo tiempo que Bart Corbin. Lo conocía, sabía cómo operaba su mente, y tenía un mensaje urgente, casi una advertencia, que necesitaba soltar. Detective, si quieren entender lo que pasó con Jennifer, tienen que mirar hacia atrás. Tienen que investigar a su exnovia de la universidad. El detective Head debió sentir un escalofrío. ¿De qué está hablando? Se llamaba Dolly Hearn,
Murió en 1990. También dijeron que fue un suicidio. También tenía un disparo en la cabeza. Y Bart era su novio cuando pasó. ¡Boom! Esa llamada fue el relámpago que iluminó la oscuridad. De repente, ya no estaban lidiando con un crimen pasional aislado. Estaban ante la posibilidad aterradora de que Jennifer no fuera la primera, sino la segunda víctima de un mismo modus operandi. Una escena montada, un suicidio falso, un novio controlador. Las similitudes eran demasiadas para ser coincidencia, pero había un problema burocrático y aquí es donde la geografía importa. El caso de Jennifer ocurrió en el condado de Gwinnett. El caso de Dolly Hearn, esa muerte olvidada de 1990, ocurrió en el condado de Richmond, en la ciudad de Augusta. Para los que no saben cómo funciona el sistema en Estados Unidos, esto es una pesadilla logística. Los condados son como pequeños reinos independientes. Tienen sus propios jefes, sus propios presupuestos, sus propios archivos. Rara vez se mezclan, pero el detective Head no perdió ni un segundo. Levantó el teléfono y marcó al departamento de policía de Richmond. Al otro lado de la línea, contestó el detective Scott Peebles. Imaginen la conversación. Head le explica: tengo una mujer muerta. Parece suicidio, pero no lo es. Y el marido es Bart Corbin. Me dicen que ustedes tienen un caso igualito de hace 14 años con el mismo sujeto. Peebles, intrigado, aceptó buscar el expediente. Pero ojo, estamos hablando de un caso de 1990. No había bases de datos digitales. No había nube. Peebles tuvo que bajar al archivo muerto. Imaginen ese cuarto. Estantes metálicos oxidados, cajas de cartón apiladas hasta el techo, el olor a papel viejo y humedad, el polvo bailando en la luz de los focos fluorescentes. Peebles buscó entre las cajas marcadas con el año 1990. H. G. Hearn. Ahí estaba, una carpeta amarillenta, desgastada por el tiempo. Dolly Hearn. Causa de muerte. Suicidio. Scott Peebles abrió la carpeta, sacudiendo el polvo de 14 años de silencio. Empezó a leer los informes, las notas de campo, las fotografías en blanco y negro de la escena. Y entonces, sus ojos se detuvieron en la firma al pie del reporte principal, la firma del detective encargado del caso original. El corazón le dio un vuelco. El nombre firmado no era de un desconocido. Decía, Detective Peebles. No era él, era su padre. Su propio padre había sido el investigador original de la muerte de Dolly Hearn. El destino, con su sentido del humor retorcido, había puesto el expediente de nuevo en manos de la familia Peebles. Scott, atónito, marcó el número de su padre, que ya estaba retirado, disfrutando de su jubilación, lejos de los cadáveres y las escenas del crimen. «Papá, tengo el caso de Dolly Hearn en mis manos. El exnovio, Bart Corbin, es sospechoso de otro asesinato igualito». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y luego, la voz del padre, cargada de una frustración que había guardado por más de una década, soltó la verdad. «Hijo, siempre supe que fue él». El padre le explicó que en 1990 él y su equipo sabían en sus entrañas que Dolly no se había quitado la vida. Todo apestaba. Bart era sospechoso. Pero en 1990 la ciencia forense no era lo que es hoy. No tenían ADN avanzado. No tenían análisis de salpicaduras de sangre tan sofisticados. No tenían rastreo de celulares. Estaban atados de manos. Tuvieron que cerrar el caso como suicidio por falta de pruebas físicas contundentes. Pero esa decisión había perseguido al viejo detective Peebles todos estos años. La idea de que un asesino se le había escapado. Esa llamada selló un pacto sagrado. Ya no era solo un trabajo policial, era algo personal. El detective Scott Peebles, el hijo en Richmond, y el detective Marcus Head en Gwinnett formaron una alianza inquebrantable. Tenían una misión clara. Bart Corbin se había salido con la suya una vez, dejando un rastro de dolor y burlando a la justicia. Pero no iban a permitir que lo hiciera dos veces. Iban a reabrir el pasado. Iban a exhumar los secretos de 1990 y iban a atraparlo. No solo por Jennifer, sino también por Dolly. Aquí tienes la parte 11. Vamos a viajar al pasado para reconstruir la historia de la primera víctima y cómo el patrón de un depredador comenzó mucho antes de lo que todos pensaban. Continuación del relato.
Ambos detectives, desde sus respectivos condados, tenían el mismo objetivo en la mira: ver a Bart Corbin tras las rejas. Pero para entender la magnitud del monstruo al que se enfrentaban, tenemos que dejar el 2004 por un momento y viajar en el tiempo. Vámonos a 1990. Hablemos de Dolly Hearn. Si Jennifer era la madre abnegada y dulce, Dolly era la promesa brillante del futuro. Estudiaba en la Facultad de Odontología y, según todos los que la conocieron, era imposible no quererla. Era esa chava que iluminaba el salón cuando entraba. Siempre impecable, bien vestida, con un carisma magnético. Pero lo que más recuerdan sus amigos era su risa, y esa sonrisa, irónicamente perfecta para una futura dentista. Dolly no estaba ahí por casualidad. Tenía un sueño muy específico: graduarse para trabajar codo a codo con su papá, que también era dentista. Se imaginaba compartiendo el consultorio con él, atendiendo pacientes, siguiendo el legado familiar. Era vibrante, siempre dispuesta a ayudar a quien se atorara con una materia, la primera en ofrecer una mano amiga. Y fue en esos pasillos de la facultad, entre libros de anatomía y olor a antiséptico, donde conoció a Bart Corbin. Bart estaba un año adelante que ella. Era diferente. Mientras ella era luz, él era intenso, serio, cerrado, enfocado obsesivamente en sus estudios. Pero ya saben lo que dicen: los opuestos se atraen. En 1989 empezaron a salir. Al principio, todo fue color de rosa, el clásico romance universitario. Pero a medida que pasaban los meses, la máscara de Bart empezó a caer. Los amigos de Dolly notaron el cambio. Ya no era solo amor, era posesión. Bart era enfermizamente celoso. Se convirtió en una sombra controladora. Quería decidir todo por ella: con quién hablaba, a dónde iba, qué hacía. La voz de Dolly se fue apagando bajo el peso de la autoridad de Bart. La relación se volvió tóxica, un ciclo interminable de cortamos y volvemos, te odio y te amo. Hasta que a finales de 1989, Dolly dijo: basta. Terminaron definitivamente. Y aquí hay un detalle crucial. Se dice que Bart, en un intento desesperado por no perder el control sobre ella, le propuso matrimonio. No está claro si fue para intentar recuperarla o justo antes del quiebre final, pero la respuesta de Dolly fue un rotundo no. Dolly Hearn no quería casarse con él, y Bart Corbin no sabía aceptar un no por respuesta. A partir de ese rechazo, la vida de Dolly se convirtió en una película de terror psicológico. Empezaron a suceder coincidencias, pero no eran coincidencias, eran mensajes. Primero, su coche. Un día salió y encontró los neumáticos reventados. En otras ocasiones, la pintura de su auto apareció rayada con llaves. Luego, la crueldad subió de nivel y se volvió física. Dolly usaba lentes de contacto. Imaginen el dolor, el ardor insoportable que sintió una mañana al ponerse los lentes. Sus ojos se irritaron violentamente. Alguien había entrado a su baño y había rociado spray para el cabello en su solución salina. Eso no es una broma pesada. Eso es querer causar daño físico real. El ataque también fue profesional. Dolly ya atendía pacientes en la facultad como parte de sus prácticas. Sus expedientes, documentos vitales para su carrera, desaparecieron misteriosamente. Dolly estaba desesperada buscándolos hasta que aparecieron tirados en un bote de basura de la universidad. El mensaje era claro: puedo destruir tu carrera si quiero. Llegaron al extremo de llenar el tanque de gasolina de su coche con pintura, arruinando el motor. Pero lo que realmente rompió el corazón de Dolly fue lo de su gato. Un día llegó a su departamento y sintió ese silencio horrible. La puerta del balcón estaba abierta de par en par. Su gato, su compañero, no estaba. Dolly y sus amigos sabían quién era el culpable. Sabían que era Bart. Intentaron denunciarlo, pero la policía les dijo lo de siempre: sin pruebas, no podemos hacer nada. 2 semanas después, el propio Bart, con una frialdad sociópata, le confesó a Dolly que sí, que él había abierto el balcón para dejar escapar al gato. Por fortuna, el animal apareció semanas después, pero el terror de no saber, la angustia de pensar que tu mascota está sufriendo por tu culpa, eso dejó una marca. La escalada final de acoso ocurrió en febrero de 1990. Eran las 4:00 de la mañana.
Dolly estaba durmiendo cuando los golpes en la puerta la despertaron sobresaltada. Era Bart. Estaba ahí afuera, golpeando, exigiendo entrar. Dolly, aterrorizada, llamó a la policía. Cuando la patrulla llegó, encontraron a Bart ahí mismo. No pudo negarlo. Los oficiales le dieron una advertencia severa. Si vuelves a molestarla, te vas preso. Curiosamente, no lo arrestaron esa noche, algo que hoy nos parece inaudito. Pero la advertencia pareció funcionar. Bart desapareció del radar. La vida de Dolly volvió a la calma. Pudo volver a clases, reír con sus amigos, planear su futuro sin mirar por encima del hombro cada 5 minutos. Pero esa calma era una mentira. El 6 de junio de 1990, la compañera de cuarto de Dolly regresó al departamento que compartían. Abrió la puerta esperando encontrar a Dolly estudiando o viendo televisión, y la encontró. Sí, pero la escena le heló la sangre. Dolly estaba en el sofá, caída de lado, sin vida. Tenía un disparo en la cabeza y un arma descansando en su regazo. ¿Le suena familiar? Es exactamente la misma puesta en escena que encontrarían 14 años después con Jennifer. En 1990, la policía de Richmond llegó, vio el cuerpo, vio el arma en el regazo y vio la herida en la cabeza. Hicieron la autopsia, miraron el ángulo y cerraron la carpeta. Veredicto oficial: suicidio. La familia Hearn gritó a los 4 vientos que eso era imposible. Dolly tenía una vida por delante. Tenía un viaje familiar planeado para los próximos días. Acababa de ir de compras para esa ocasión. Tenía sueños, metas y una carrera esperándola. Desesperados, los padres contrataron a un patólogo independiente, pagando de su propio bolsillo, esperando que él viera lo que la policía ignoró. Pero fue otro golpe devastador. El experto privado coincidió con la policía. Dijo que parecía una herida autoinfligida. Durante 14 años, los padres de Dolly tuvieron que vivir con esa mentira. Tuvieron que aceptar que su hija, llena de vida, se había apagado por voluntad propia, aunque en sus corazones sabían que no era verdad. Pero volvamos a 2004. Ahora, con el caso de Jennifer sobre la mesa, esa verdad de 1990 estaba a punto de ser destruida. Los detectives desempolvaron las fotos de la escena del crimen de Dolly. Y aquí es importante mencionar a la experta forense de la que les hablé. Ella explica algo clave. En 1909, Blood Spatter Analysis no era una ciencia tan respetada o tan avanzada como en los 2000. No es que fueran ignorantes, es que simplemente no se le daba el peso que merecía. Muchas cosas se pasaban por alto. Trajeron a un experto moderno en manchas de sangre. Este hombre miró las fotos viejas, granuladas, de hace una década y media y vio lo que nadie vio entonces. Primero, las manos de Dolly. Si tú te disparas en la cabeza con una pistola, hay algo llamado blowback. Sangre, tejido, pólvora que sale disparada hacia atrás, hacia la mano que sostiene el arma. Las manos de Dolly estaban limpias. No había sangre donde debería haberla. Segundo, el sofá. La mancha de sangre en el sofá no coincidía con la posición en la que quedó la cabeza de Dolly. La física de fluidos decía que ella estaba en una posición diferente cuando recibió el disparo, y luego terminó en otra. Tercero, la mancha en la pierna. Había una específica en el muslo de Dolly, una mancha que no podía haber llegado ahí por gravedad. Era una mancha de transferencia. Significaba que alguien con sangre en las manos o en la ropa la había tocado. Alguien había manipulado el cuerpo después de que ella muriera. Y cuarto, el arma. Otra vez, el arma estaba inmaculada, colocada artísticamente entre sus manos o en su regazo, como si fuera una ofrenda, no un instrumento de muerte. El experto levantó la vista de las fotos y lo dijo claro. Esto no fue un suicidio, esto fue un montaje. Alguien la mató, la movió y preparó la escena. La situación era escalofriante, gente. Bart Corbin había perfeccionado su técnica en 1990 y la había repetido casi al carbón en 2004. 2 mujeres, 2 rechazos, 2 disparos en la cabeza, 2 escenas montadas. Pero esta vez, la ciencia lo había atrapado. Pónganse en los zapatos de los detectives por un segundo. Tienen 2 fotografías sobre el escritorio. A la izquierda, una imagen granulada, vieja, de 1990. Dolly Hearn. A la derecha,
Una foto digital, nítida, de 2004. Jennifer Corbin. 2 mujeres hermosas. 2 ciudades 14 diferentes. Años de diferencia. Pero la escena es idéntica. Ambas en casa, en su espacio seguro. Ambas con un disparo en la cabeza. Ambas con un arma colocada bonitamente, casi con delicadeza a su lado, como si fuera parte de la decoración. Todo orquestado para gritar que las unía. Bart Corbin. No estamos hablando de una coincidencia. Las coincidencias de este calibre no existen en el mundo real, solo en la ficción barata. Aquí había un patrón patológico. ¿Qué tenían en común Dolly y Jennifer aparte de Bart? El momento de su muerte. Ambas murieron justo cuando decidieron dejarlo. Dolly le dijo no a su propuesta de matrimonio y rompió con él. Jennifer le pidió el divorcio y se enamoró de alguien más. Parecía que Bart Corbin tenía una alergia mortal al rechazo. Su ego, frágil y narcisista, no podía procesar que una mujer le dijera «ya no te quiero». Y su respuesta a ese rechazo no era la tristeza, era la eliminación del problema. La colaboración entre los condados de Gwinnett y Richmond dejó de ser un simple trámite burocrático. Se volvió personal. Los detectives se involucraron emocionalmente. Sentían la frustración de las familias, sentían la injusticia en sus huesos. Hicieron un pacto de honor. Bart no se les iba a escapar esta vez. No iban a permitir que se burlara del sistema 2 veces. Y hablemos de la familia de Dolly Hearn. Imaginen cargar con una cruz durante 14 años. La cruz de que el mundo crea que tu hija, llena de luz y planes, se quitó la vida. La gente te mira con lástima, pensando, pobres, no aceptan la realidad. Pero cuando los detectives contactaron a los padres de Dolly en 2004 y les dijeron, tenían razón, no fue suicidio, fue él. Ese momento debió ser una mezcla brutal de dolor y alivio. El dolor de confirmar que su hija fue asesinada, sí, pero el alivio gigantesco de saber que no estaban locos, que su instinto de padres era correcto. La culpa ya no era de Dolly por rendirse. La culpa tenía nombre y apellido, y ahora iban por él. El caso de Jennifer, trágicamente, se convirtió en la llave que abrió la celda de la verdad para Dolly. Con esta nueva perspectiva, la policía decidió asfixiar a Bart Corbin. Lo pusieron bajo vigilancia total. Y cuando digo total, es total. No solo había patrullas discretas siguiéndolo por las calles de Georgia. Había ojos en sus cuentas bancarias, oídos en sus llamadas, rastreadores en sus correos electrónicos. Cada paso que daba, la policía lo sabía. Y en medio de este escrutinio digital, saltó una liebre que nadie esperaba. Bart, el hombre que mató a su esposa por celos, el hombre dolido por la traición virtual de Jennifer, tenía una amante. Los registros telefónicos y de correos revelaron cientos de interacciones con una mujer llamada Dara. Dara también era dentista. Al parecer habían trabajado juntos y la chispa surgió en el consultorio. Y no era un desliz de una noche. Las fuentes varían, algunos dicen meses, otros años, pero lo cierto es que Bart mantenía una relación paralela, sólida y constante con ella, mientras vivía su infierno doméstico con Jennifer. La hipocresía de este hombre no tenía límites. La mató porque ella se enamoró de alguien en internet, mientras él llevaba años durmiendo con otra mujer. La ironía era repugnante. La policía tenía que saber si Dara era cómplice. ¿Será que lo hicieron juntos? ¿Será que ella le dio el arma? ¿Será que ella fue la motivación final para eliminar a Jennifer? Trajeron a Dara para interrogarla. Imaginen la escena. Una sala pequeña, fría, con espejo unidireccional. Dara entra y, desde el primer segundo, es un manojo de nervios. Está temblando, pálida. Pero aquí viene lo curioso. Su pánico no era por el asesinato. Dara también estaba casada. Y también tenía hijos. Su terror absoluto no era ir a la cárcel. Era que su esposo se enterara de la aventura. «Por favor, que mi marido no sepa», era su súplica silenciosa. Pero cuando los detectives, con cara de póker, empezaron a soltarle la verdad. «Señora, no estamos aquí solo por un adulterio. Estamos investigando a Bart Corbin por el asesinato de su esposa, Jennifer, y también por el asesinato de su exnovia en 1990. La cara de Dara se transformó. El miedo social desapareció y fue reemplazado por un terror visceral. Se dio cuenta de con quién había estado compartiendo la cama.
No estaba con un colega encantador, estaba con un depredador en serie. Se había puesto en la boca del lobo sin saberlo. Afortunadamente para ella y para la investigación, su coartada era de hierro. Pudieron ubicarla minuto a minuto lejos de la escena del crimen. No había mensajes en código, no había planes macabros. Ella no sabía nada. Era simplemente otra pieza en el juego egoísta de Bart, con Dara descartada como cómplice, pero confirmada como prueba de la doble vida de Bart. La policía volvió a lo básico. Necesitaban romper su coartada de la noche del 4 de diciembre. Bart, o mejor dicho, su hermano Bob, había dicho: Bart estuvo en el Wild Wing Café con amigos, bebió, comió, salió tarde y se fue a dormir a mi camioneta. Suena plausible, ¿verdad? Pero en una investigación de homicidio, plausible no es suficiente. Los detectives se fueron al Wild Wing Café, pidieron los recibos de las tarjetas de crédito, revisaron los tickets de caja, entrevistaron a los meseros. Necesitaban saber la hora exacta, al segundo, en que Bart pagó la cuenta y cruzó esa puerta de salida. Y simultáneamente, hicieron algo que en 2004 empezaba a ser la herramienta favorita de la justicia: la triangulación de torres de celular. Pidieron a la compañía telefónica los registros de esa noche. Querían ver dónde pingeaba el teléfono de Bart. Si él decía que estaba durmiendo en la camioneta frente a la casa de su hermano en otra ciudad, su teléfono debería estar conectado a la torre de esa zona toda la madrugada. Pero si ese teléfono se movió, si esa señal viajó en la oscuridad hacia la casa de Jennifer, entonces tenían al asesino. Los resultados de las torres tardarían un poco en llegar, pero los recibos del bar ya estaban en sus manos y la línea de tiempo empezaba a mostrar agujeros negros. Mientras esperaban los resultados de las torres de celular, los detectives decidieron volver a caminar por el vecindario. A veces, la tecnología falla, pero los ojos y oídos de un vecino curioso son infalibles. Y esta vez, dieron en el clavo. Entrevistaron a un vecino que vivía muy cerca de la casa de Jennifer. Este hombre sufría de insomnio o simplemente estaba despierto trabajando tarde esa noche. Pero el punto es que el silencio de su madrugada fue interrumpido por un sonido familiar. ¿Saben lo que pasa cuando vives años en la misma calle? Llegas a reconocer el sonido del coche de tus vecinos sin siquiera mirar por la ventana. Sabes cuál tiene el escape roto, cuál rechina al frenar, cuál tiene ese motor diésel pesado. El vecino lo dijo con total seguridad. Escuché la camioneta de Bart. No era una suposición. Él conocía el rugido específico de ese motor. ¿A qué hora?, preguntaron los detectives. Fue entre la 1:30 y la 1:40 de la mañana. El vecino relató que escuchó la camioneta llegar, el motor apagarse y el silencio volver a la calle. Pasaron unos 15 minutos, quizás 20, y luego escuchó el motor encenderse de nuevo y el vehículo alejándose en la oscuridad. Los detectives sintieron esa descarga de adrenalina. Miren los tiempos. Son escalofriantemente precisos. Sabemos que Jennifer envió su último mensaje a Anita a las 01:42 am. Sabemos que el vecino escuchó la camioneta llegar entre las 01:30 y 01:40 am. Esto nos pinta una escena terrorífica. Bart llegando a la casa, estacionándose en la oscuridad, entrando probablemente con su propia llave mientras Jennifer estaba concentrada en su computadora, ajena a que la muerte acababa de entrar por la puerta. Bart entra, sube las escaleras, comete el crimen, monta la escena y se va. Todo en una ventana de 15 o 20 minutos. Eficiencia macabra. Y este testimonio encajaba a la perfección con la estimación forense, que situaba la muerte alrededor de las 2:00 am o un poco antes. Pero claro, un abogado defensor te diría: eso es circunstancial. El vecino pudo confundirse, pudo ser otro coche. Los detectives lo sabían. Necesitaban la prueba científica irrefutable. Y justo en ese momento, llegaron los registros de las torres de telefonía celular. ¿Recuerdan la historia de Bart? Salí del bar, fui a casa de mi hermano en otra ciudad. No quise despertar a nadie y me dormí en mi camioneta afuera. Una historia conmovedora de un hermano considerado. Pero las torres de celular no tienen sentimientos, solo datos. El registro mostró que a las 01:25 am del 4 de diciembre de 2004, el teléfono de Bart Corbin no estaba en la ciudad de su hermano. La señal rebotó en una torre en Beaufort, Georgia.
en la misma zona donde vivía Jennifer. ¡Bingo! La coartada se hizo pedazos. A la 1:25 a.m., él estaba rondando la zona. A la 1:30 a.m., el vecino escucha la camioneta. A la 1:42 a.m., Jennifer deja de escribir. Ya no había dudas. Bart estuvo ahí. Con el testimonio del vecino, la ubicación del celular, el móvil pasional, la infidelidad con Dara y el patrón idéntico del asesinato de Dolly Hearn en 1990, los fiscales dijeron: «Tenemos suficiente. Vamos por él». Era el 22 de diciembre de 2004. Faltaban 3 días para Navidad. Bart estaba en su consultorio dental, probablemente pensando que se había salido con la suya otra vez, tal como lo hizo hace 14 años. Era la hora del almuerzo, pero ese almuerzo nunca llegó. La policía decidió hacer esto a lo grande. No fue una visita discreta, fue una demostración de fuerza. Un helicóptero de noticias y apoyo policial comenzó a sobrevolar el consultorio, el ruido de las aspas sacudiendo las ventanas. Un equipo táctico SWAT rodeó el edificio. Las cámaras de televisión locales transmitían en vivo. Parecía una escena de película de acción. Entraron al consultorio. ¡Policía! ¡Al suelo! Bart fue sorprendido totalmente. Lo obligaron a tirarse al piso. Lo esposaron con las manos en la espalda y lo sacaron escoltado frente a todo el estado de Georgia que miraba por TV. Pero aquí viene la estrategia legal. Primero, lo arrestaron y acusaron por el asesinato de Dolly Hearn, el caso de 1990. ¿Por qué? Porque con la reapertura del caso y las nuevas pruebas forenses de sangre, ese caso estaba técnicamente más listo para procesar. Y unos 20 días después, ya estando él tras las rejas, le dejaron caer la segunda bomba, la acusación formal por el asesinato de Jennifer Corbin. La gente celebró. Parecía que se había hecho justicia, pero los detectives sabían que la guerra apenas comenzaba. Bart no era un criminal callejero sin recursos. Tenía dinero y contrató a un equipo de defensa de ligas mayores. 2 abogados penalistas de renombre, carísimos y agresivos. Desde el día 1, la defensa marcó su línea de ataque y era una línea sucia. Su argumento principal era simple: ustedes no tienen nada físico. No hay ADN de Bart en la escena. No hay huellas en el arma. No tienen el arma homicida. Todo lo que tienen son coincidencias y teorías. Y luego fueron directo a destruir la reputación de Jennifer. Prepárense, porque esto da coraje. La defensa planeaba pintar a Jennifer como una mujer inestable, loca y depresiva. Su arma principal era el romance online con Anita. Tenemos que entender el contexto cultural de 2004. Hoy en día, conocer gente en Tinder, tener amigos en Discord o ligar por Instagram es lo más normal del mundo. Todos tenemos una vida digital. Pero hace 20 años el Internet todavía era visto por mucha gente, especialmente en los jurados conservadores del sur de Estados Unidos, como un lugar oscuro, peligroso y de frikis. Tener un romance virtual se consideraba un signo de inestabilidad mental o desesperación. La defensa iba a pararse frente al jurado y decir: miren a esta mujer, estaba tan desconectada de la realidad que se enamoró de un personaje de videojuego. Se enviaba 60 correos al día con alguien que no existía. Descubrió que su amante era una mujer y colapsó. Ella estaba mal de la cabeza y por eso se suicidó. Querían usar la soledad de Jennifer en su contra. Querían convencer al jurado de que jugar EverQuest y buscar amor en línea era prueba de locura. Los fiscales sabían que iba a ser un juicio brutal. Sin el arma homicida existía un riesgo real, un miedo latente de que Bart, con sus abogados de lujo y su manipulación, pudiera sembrar la duda razonable y salir caminando libre una vez más. Necesitaban esa maldita arma. Era el eslabón perdido. Sin ella, todo podía derrumbarse. Los detectives sabían que estaban caminando sobre hielo delgado. Sí, tenían la ubicación del celular. Sí, tenían el testimonio del vecino. Sí, tenían el patrón idéntico de la pobre Dolly Hearn. Pero en un tribunal de justicia, frente a un jurado que tiene la vida de un hombre en sus manos, la duda razonable es el enemigo número 1. Los abogados de Bart, esos tiburones de traje caro, ya estaban afilando los dientes. Iban a argumentar que cualquiera pudo haber pasado por esa calle, que las torres de celular no son exactas, que Jennifer estaba deprimida. Sin el arma homicida,
ese revólver fantasma de 1950, existía una posibilidad real, aterradora, de que Bart Corbin saliera libre. Los investigadores no podían permitir eso. Necesitaban encontrar ese revólver. Volvieron a sumergirse en los registros telefónicos de Bart, buscando una aguja en un pajar digital. Y la encontraron. Entre todas las llamadas a su hermano, a su amante y al trabajo, apareció un número recurrente, un número con código de área de Alabama. El nombre asociado a la línea era Richard Wilson. Lo interesante no era solo que hablaran. Lo sospechoso era el ¿cuándo? Resulta que una semana antes del asesinato de Jennifer, Bart había manejado hasta la casa de este tal Richard en la ciudad de Troy, Alabama. Y durante esa semana previa al crimen, el tráfico de llamadas entre ellos fue intenso. ¿Qué hace un dentista de Georgia visitando a un tipo en Alabama días antes de que su esposa aparezca con un tiro en la cabeza? Los detectives se subieron al coche y manejaron hasta Troy. Cuando llegaron a la casa de Richard Wilson, el hombre los recibió con una sonrisa. Era el típico sureño amable, hospitalario. «Pasen, oficiales, ¿en qué puedo ayudarles?». Hablaron de trivialidades, de cómo conocía a Bart. Richard dijo que habían trabajado juntos en el pasado, que eran amigos. Todo fluía bien, hasta que los detectives lanzaron la pregunta del millón. «Señor Wilson, estamos buscando información sobre un revólver antiguo, calibre .38. ¿Sabe algo al respecto?». La sonrisa de Richard se borró. Su lenguaje corporal cambió drásticamente. Cruzó los brazos, se puso rígido y la amabilidad desapareció. «No sé de qué me hablan. No tengo nada que decir sobre eso». La entrevista terminó ahí. Richard los echó, básicamente. Pero esa reacción fue, para los policías, mejor que una confesión. Ese nerviosismo gritaba: «Sé algo, pero no voy a hablar». Los detectives no se rindieron. Fueron directamente a la comisaría local de Troy. Se reunieron con el sheriff y los detectives del pueblo. «Oigan, tenemos a este tipo, Richard Wilson. Creemos que le dio un arma a nuestro sospechoso. ¿Tienen algo sobre él?». El detective local se rascó la cabeza y dijo: «Déjenme checar los libros de registro». Y aquí, amigos, es donde la burocracia, por una vez en la vida, salvó el día. El detective de Troy regresó con un papel en la mano y una cara de incredulidad. Resulta que un tiempo atrás, el mismísimo Richard Wilson había entrado a esa comisaría con un arma en la mano. Había pedido a la policía local que corriera el número de serie de ese revólver para asegurarse de que no fuera robado o tuviera algún problema legal. Quería estar tranquilo. La policía de Troy hizo la búsqueda en ese momento. Vio que el registro era de 1950, que estaba limpia, y se la devolvieron diciéndole: «Todo en orden, señor Wilson. Es un arma vieja, pero legal». ¡Bingo! El nombre de Richard Wilson estaba escrito en un registro oficial junto al número de serie del arma que mató a Jennifer Corbin. Ya no había escapatoria. Los detectives regresaron a la casa de Richard, pero esta vez no iban a tomar café. Iban con la espada desenvainada. «Mira, Richard, sabemos que tuviste el arma. Tenemos el registro de la comisaría con tu nombre y el número de serie. Así que tienes dos opciones. O nos dices la verdad ahora mismo y eres un testigo, o te convertimos en cómplice de asesinato y te vas a la cárcel con Bart. Tú decides». Richard Wilson se derrumbó. Confesó todo. Explicó que él era coleccionista de armas antiguas. Esa pistola en particular la había recibido como pago por un trabajo que le hizo a alguien. No era importante para él. Dijo que Bart lo había visitado y le había vendido una historia de lástima. «Me estoy divorciando. Tengo miedo. Necesito protección», le había dicho Bart. Richard, creyendo ayudar a un amigo en peligro, le regaló el revólver. Días después, esa protección estaba siendo usada para ejecutar a Jennifer en su propia cama. Ese fue el último clavo en el ataúd de Bart Corbin. Ahora tenían la cadena de custodia completa. De la tienda en 1950, a Richard Wilson, a las manos de Bart, a la cabeza de Jennifer. Lo que sigue es de película. Mientras los detectives conseguían esta confesión en Alabama, en el condado de Gwinnett, Georgia, se estaba llevando a cabo una audiencia preliminar. Bart estaba ahí, sentado con sus abogados, luciendo confiado. El juez estaba revisando los procedimientos. De repente, las puertas de la sala se abrieron de golpe. El investigador principal entró.
probablemente sudando y con la adrenalina a tope, y pidió acercarse al estrado. Susurró al oído del fiscal, y la noticia corrió como la pólvora hasta llegar a la defensa. Tenemos el arma, y tenemos al tipo que se la dio. La cara de los abogados de Bart debió ser un poema. En un segundo, toda su estrategia de duda razonable se evaporó. Sabían que con esa prueba, Bart no solo iba a perder. Bart iba a enfrentar la pena de muerte. Georgia es un estado que no duda en aplicar la inyección letal. Y con 2 asesinatos confirmados, Dolly y Jennifer, Bart era el candidato perfecto para el corredor de la muerte. El juez, los fiscales, la defensa y Bart se retiraron a una sala privada. El aire estaba cargado de tensión. La fiscalía puso las cartas sobre la mesa. Tenemos todo. Lo tenemos por Dolly en 1990 y por Jennifer en 2004. Vamos a pedir la pena de muerte. Bart, el narcisista controlador, se vio acorralado. Ya no había salida. Su única opción para seguir respirando era hacer un trato con el diablo, o en este caso, con la justicia. Le ofrecieron un acuerdo. Confiésalo todo. Admite que mataste a las 2. Acepta cadena perpetua y te perdonamos la vida. Bart aceptó. Regresaron a la sala del tribunal. El ambiente era solemne. La familia de Jennifer y la familia de Dolly estaban ahí, conteniendo la respiración. El juez miró a Bart Corbin y le hizo las preguntas que todos esperaban escuchar desde hacía 14 años. Señor Corbin, ¿cómo se declara respecto al asesinato de Dolly Hearn en 1990? Bart, con la mirada fría, respondió: culpable. Un murmullo recorrió la sala. Los padres de Dolly finalmente escuchaban la verdad. El juez continuó: ¿y cómo se declara respecto al asesinato de su esposa, Jennifer Corbin, en diciembre de 2004? Culpable. Fue seco, sin emoción. El acuerdo no le exigía dar detalles escabrosos. No tuvo que explicar cómo entró, qué sintió o cómo montó la escena. Simplemente tuvo que decir esa palabra: culpable. Fue un final anticlimático para él, pero una victoria monumental para la verdad. Bart Corbin, el dentista exitoso, el padre perfecto, el hombre que creyó ser más listo que todos, saldría de esa sala con un traje naranja para no volver a ver la luz del sol como un hombre libre jamás. Bart Corbin aceptó el trato. Dijo: culpable, pero como buen manipulador hasta el último segundo, se guardó los detalles. No se sentó a narrar el paso a paso de cómo ejecutó a las madres de sus hijos y a su exnovia. Simplemente aceptó la etiqueta legal para salvar su propio pellejo y evitar la inyección letal. Sin embargo, los detectives no necesitan su narración para saber la verdad. Con todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa, la hora de los mensajes, el testimonio del vecino, la balística, la posición del cuerpo, la policía pudo reconstruir esa noche con una precisión casi cinematográfica. Y la imagen es aterradora por su frialdad. Vamos a visualizarlo por última vez. Es la madrugada del 4 de diciembre. Bart llega en su camioneta. Apaga el motor para no hacer ruido, o quizás el vecino lo escucha justo cuando llega. Entra a la casa. Recuerden, él vivía ahí, tenía llave. No tuvo que forzar nada. Entró a su propio hogar, ese lugar que debería ser un santuario. Sube las escaleras en silencio. Jennifer está en su habitación. Quizás ya se estaba quedando dormida, o tal vez el brillo de la pantalla del computador todavía iluminaba su rostro después de enviar ese último mensaje a Anita a la 1:42 a.m. Estaba tranquila, en su espacio, probablemente pensando en que faltaba poco para ser libre. Bart entra. La encuentra acostada de lado. No hubo gritos. No hubo una pelea mortal que despertara a los niños. Fue una ejecución cobarde. Él se acerca, levanta ese revólver viejo de 1950 y dispara. ¡Bang! Todo termina en un segundo. Y luego comienza la puesta en escena. Bart no huye despavorido. Se queda ahí, con el cuerpo de su esposa aún caliente. Con una frialdad psicopática, empieza a decorar el escenario. Saca los papeles del divorcio y los desliza debajo de ella. Busca la botella de vino y la copa y las coloca en la mesita de noche para sugerir depresión. Limpia el arma meticulosamente para borrar sus huellas y luego, con cuidado, la coloca medio tapada con el edredón cerca de su mano inerte. Quería contar una historia sin palabras,
Miren, la pobre mujer no aguantó el divorcio y se mató. Bart creyó que había creado la obra maestra del crimen perfecto. Creyó que era más listo que todos. Pero ver a Bart Corbin siendo sentenciado a 2 cadenas perpetuas fue el momento de catarsis que todos necesitaban. En los documentales ves a los detectives, hombres duros, curtidos por años de ver sangre y violencia, con los ojos vidriosos al hablar de este momento. Uno de ellos dice una frase que se me quedó grabada. Mi trabajo es encerrar a gente mala, pero con Bart fue diferente. Él realmente creía que era superior intelectualmente a nosotros. Caminaba con esa arrogancia. Pero se le olvidó un detalle. Nosotros fuimos más inteligentes y más pacientes. Y más allá de la victoria policial, estaba la victoria moral. Para la familia de Dolly Hearn, esto fue quitarse una losa de encima que cargaron por 14 años. Imaginen a esos padres. Durante más de una década tuvieron que escuchar murmullos, tuvieron que soportar que la muerte de su hija fuera etiquetada como una renuncia. Que el mundo pensara que Dolly no fue lo suficientemente fuerte para vivir. La sentencia de Bart reescribió la historia. No, Dolly no se rindió. Dolly fue una guerrera a la que le robaron la vida. Y para Jennifer, esto significaba que sus hijos crecerían sabiendo la verdad. Su mamá no los abandonó. Su mamá no eligió dejarlos solos en este mundo. Ella los amaba con locura y luchó por ellos hasta el final. Devolverles esa dignidad a las víctimas es, quizás, la parte más noble de este trabajo. Y hablando de dignidad, hubo un gesto que me rompió el corazón, pero de la manera más hermosa posible. Un año después de que Bart fuera encerrado para siempre, la Facultad de Medicina de Georgia organizó una ceremonia. No era un juicio, ni un funeral, era una graduación. Invitaron a la familia de Dolly, y en un acto solemne, la universidad le otorgó a Dolly Hearn su diploma de doctora en odontología póstumo. Oficialmente, la nombraron doctora Dorothy Dolly Hearn. Sé lo que van a decir. Es solo un papel, ella ya no está. Pero los símbolos importan. Bart intentó borrarla. Intentó destruir su carrera, sus sueños, su futuro de trabajar junto a su padre. Pero la universidad dijo, no vas a ganarnos esto. Ella se ganó este título. Ella era brillante. Fue una forma de decirle al asesino, le quitaste la vida, pero no le quitaste su identidad, ni sus logros. Fue un momento de luz en medio de tanta oscuridad. Pero, amigos, no podemos cerrar este libro sin hablar de las víctimas vivas, de los que se quedaron atrás para recoger los pedazos rotos de esta tragedia. Hablemos de Dalton y Dylan, los hijos de Jennifer. Porque mientras los adultos cerraban casos y entregaban diplomas, había 2 niños pequeños que acababan de perder a su madre a manos de su padre. Hablemos de los niños, de Dalton y Dylan. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué fue de ellos? ¿Dónde están? ¿Cómo se ven ahora? La respuesta es corta, no lo sabemos. Y honestamente, creo que es lo correcto. No hay fotos actuales, no hay entrevistas sensacionalistas y me parece perfecto. Porque si alguien merece el anonimato y la paz en esta historia, son ellos. En casos tan brutales como este, a veces olvidamos que detrás de la cinta amarilla de la policía hay niños que se quedan huérfanos 2 veces. Perdieron a su madre porque se la arrebataron y perdieron a su padre porque resultó ser el monstruo que vivía bajo su cama. Lo único que podemos desearles es que hayan encontrado un refugio, una vida con la mínima paz posible lejos de los titulares y las cámaras. Pero no puedo dejar de pensar en el terror de Dalton. Tenía solo 7 años. Esa imagen, entrar al cuarto de mamá esperando un abrazo y encontrarla fría, ensangrentada, con esa postura antinatural. Es una cicatriz visual que no se ensangrentada, con esa postura antinatural. Es una cicatriz visual que no se borra con terapia. Es una pesadilla que se queda grabada en la retina para siempre. Y aquí es donde la figura de Bart Corbin pasa de ser un simple asesino a ser algo mucho más oscuro, casi inhumano. Piénsenlo fríamente. Bart planificó todo. Sabía que él saldría de la casa antes del amanecer. Sabía que Jennifer no despertaría. Y sabía con total certeza que la primera persona que entraría a esa habitación por la mañana sería su propio hijo buscando el desayuno. A Bart Corbin no le importó. No le importó destrozar la psique de su hijo de 7 años.
Incluso si su plan macabro hubiera funcionado, incluso si la policía hubiera creído que fue un suicidio, ¿qué clase de padre condena a sus hijos a creer que su madre los abandonó voluntariamente? ¿Qué clase de padre permite que su hijo pequeño sea quien descubra el cadáver? Eso no es solo crimen, es perversidad pura. Es el egoísmo elevado a su máxima potencia. Los detectives lo mencionan en las entrevistas y se les nota la rabia en la voz. Ese día, en la escena del crimen, mientras la casa se llenaba de policías y forenses, no estaba el padre para abrazar a esos niños traumatizados. Quien llegó corriendo, con el corazón en la mano, fue la hermana de Jennifer. Fue ella quien los envolvió en sus brazos, quien les tapó los ojos, quien trató de ser el escudo contra el horror. Luego llegó la abuela. Las mujeres de la familia fueron las que recogieron los pedazos que Bart dejó tirados. Y esto me lleva a una reflexión final que necesito hacer, y sé que es un tema espinoso, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Este caso me hierve la sangre. Y me hierve la sangre porque no es una historia aislada de un dentista loco en Georgia en 2004. Es la historia que leemos en los periódicos todos los días. Aquí en México, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos. Bart mató a Jennifer y a Dolly años atrás, por una razón muy simple y terriblemente común. No aceptó que le dijeran que no. No aceptó el rechazo. No aceptó el divorcio. Es esa mentalidad arcaica y tóxica de posesión. Si no eres mía, no vas a ser de nadie. ¿Cuándo vamos a entender, como sociedad, que las personas no son propiedad? Bart Corbin sentía que tenía el derecho divino de decidir sobre la vida de Jennifer. Sentía que si ella ya no quería estar con él, entonces ella no merecía estar viva. No merecía ver crecer a sus hijos. No merecía ser feliz con alguien más. Le arrebató todo: su futuro, su libertad, su aliento. Y no nos engañemos, las estadísticas no mienten. Sí, existen mujeres criminales, claro que sí, pero la inmensa mayoría de estos crímenes, donde la pareja termina sin vida por querer terminar una relación, son cometidos por hombres. Es una realidad que duele, pero que tenemos que mirar a los ojos si queremos que cambie. Me irrita, me frustra y me duele ver cómo una decisión tan humana y básica como decir «ya no te quiero, me quiero ir», se convierte en una sentencia de muerte. Todos, absolutamente todos, tenemos el derecho inalienable de irnos, de terminar, de empezar de cero, de elegir estar solos o de elegir estar con alguien más. Nadie firma un contrato de esclavitud cuando se casa o se pone de novio. Bart Corbin creyó que era dueño de Dolly y de Jennifer. Creyó que era más listo que la policía. Creyó que podía borrar sus crímenes limpiando un arma y fingiendo dolor. Pero se equivocó. La verdad salió a la luz. Las voces de Dolly y Jennifer se escucharon fuerte y claro a través de la evidencia. Y aunque nada va a devolverles la vida, al menos hoy sabemos quiénes eran ellas. Mujeres llenas de sueños, madres amorosas, profesionales brillantes. Y sabemos quién es él. Un hombre pequeño, inseguro y cruel que ahora pasará el resto de sus días mirando una pared de concreto, sabiendo que al final perdió. Gracias por acompañarme en esta historia tan difícil. Cuídense mucho, cuiden a los suyos y recuerden, el amor no posee, el amor libera. Nos vemos en el próximo caso.